¿Y si te dijera que la historia que conocemos sobre los orígenes de la humanidad está incompleta? Que bajo las selvas sofocantes de Mesoamérica yace un enigma tan antiguo, tan desconcertante, que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Antes de las grandes civilizaciones mayas y aztecas, mucho antes de que Europa soñara siquiera con cruzar océanos, existió un pueblo que moldeó el destino de todo un continente y tal vez de toda la humanidad. Un pueblo que dejó atrás colosales cabezas de piedra de toneladas imposibles, símbolos de un poder y un conocimiento que no encajan con las explicaciones convencionales. Los olmecas, una civilización perdida, rodeada de mitos, teorías prohibidas y secretos que solo ahora comenzamos a descifrar. ¿De dónde vinieron? ¿Qué sabían que nosotros hemos olvidado? ¿Y por qué su legado ha sido sistemáticamente ocultado o minimizado? Prepárate para adentrarte en una historia no autorizada, un viaje a los misterios prohibidos de la primera gran civilización de América, donde la línea entre el mito y la realidad se desdibuja peligrosamente. Hoy descubrirás por qué el verdadero origen de la humanidad no es lo que nos cuentan. Si te apasionan los misterios históricos y las verdades ocultas, suscríbete ahora al canal, activa la campanita para no perderte nada y dale me gusta a este video para que más personas puedan despertar a esta increíble historia. Vamos a descubrir juntos lo que nunca nos contaron. 1. Un imperio anterior a todos. ¿Quiénes eran realmente los olmecas? Antes de que existieran los templos mayas y las poderosas ciudades aztecas, ya había un susurro en las selvas de Mesoamérica. Un susurro que hoy resuena como un eco distante, el de los olmecas. Esta civilización floreció en lo que ahora conocemos como los estados mexicanos de Veracruz y Tabasco, aproximadamente entre el 1500 a.C. y el 400 a.C., pero su origen sigue siendo uno de los grandes enigmas de la historia humana. Los registros arqueológicos tradicionales los definen como la cultura madre de América, un título que suena grandioso, pero esconde un matiz de olvido y manipulación. ¿Quiénes eran realmente? ¿Por qué parecían poseer conocimientos tan avanzados siglos antes de que otras civilizaciones siquiera existieran? Las evidencias hablan de un pueblo dotado de habilidades arquitectónicas sobrenaturales, capaces de esculpir y transportar piedras de varias toneladas sin el uso de herramientas de metal ni la rueda. Un pueblo que dominaba complejas redes de comercio, que comprendía las estrellas y los ciclos cósmicos y que plasmaba en su arte símbolos de poder y sabiduría que aún no hemos logrado descifrar del todo. Algunos investigadores independientes y teóricos prohibidos sugieren que los olmecas no surgieron de la nada. Hay quienes creen que fueron los herederos de un conocimiento aún más antiguo, legado por una civilización previa, o incluso visitantes de más allá de las estrellas. ¿Por qué los textos oficiales se limitan a describirlos como primitivos? Agricultores con habilidades artísticas. ¿Qué fuerzas silenciosas han trabajado para minimizar su verdadero impacto en la historia de la humanidad? Los olmecas no fueron simplemente una cultura más. Fueron quizás los portadores de un secreto ancestral que la historia oficial se empeña en mantener enterrado bajo capas de olvido y selva. 2. Las cabezas gigantes, evidencia de una raza desconocida entre las brumas densas de las selvas mexicanas. Sobresalen gigantescos rostros esculpidos en piedra, como centinelas olvidados de un pasado imposible de comprender plenamente. Son las famosas cabezas colosales olmecas, algunas de las cuales alcanzan hasta 3 metros de altura y pesan más de 20 toneladas. ¿Quién las creó? Y, más inquietante aún, ¿a quién representan? La arqueología oficial sugiere que estas cabezas son retratos de líderes o guerreros. Sin embargo, un simple vistazo revela algo desconcertante. Las facciones robustas, las narices anchas, los labios gruesos y las expresiones hieráticas no encajan fácilmente con los rasgos indígenas de la región en esa época. De hecho, múltiples investigadores independientes han insinuado que estos rostros podrían pertenecer a una raza distinta, una que desafía las narrativas tradicionales de la evolución humana en América. ¿Cómo es posible que, en ausencia de herramientas metálicas, los olmecas pudieran tallar con tanta precisión bloques de basalto extraídos de canteras situadas a decenas de kilómetros de distancia? ¿Cómo transportaron estos colosos a través de terrenos inhóspitos sin la ayuda de animales de carga
ni ruedas? Una teoría aún más audaz propone que las cabezas no fueron esculpidas para retratar simples humanos, sino seres considerados semidivinos, híbridos entre humanos y entidades celestiales. La atención al detalle, la solemnidad de sus miradas y su misteriosa orientación astronómica alimentan la hipótesis de que estas esculturas sirvieron como guardianes de secretos arcanos. Cada cabeza, en su monumental silencio, parece querer transmitir un mensaje olvidado, una advertencia o una herencia ancestral, pero su verdadero significado permanece oculto, enterrado junto con las intenciones de sus creadores. Quizá no estamos observando meras obras de arte, tal vez estamos frente a los vestigios petrificados de un linaje perdido, uno que no encaja cómodamente en la historia que nos han contado. 3. El misterio del basalto. ¿Tecnología perdida? El basalto, una roca volcánica de extremada dureza, era el material predilecto de los olmecas para sus esculturas monumentales. Lo sorprendente no es solo su elección, sino la maestría con la que trabajaron un material tan resistente en una época donde oficialmente no existían herramientas de hierro o acero en Mesoamérica. ¿Cómo lograron hazañas que hoy en día requerirían maquinaria especializada? Las canteras más cercanas de donde se extrajo el basalto para las cabezas colosales se encuentran a más de 100 kilómetros de distancia. No había ruedas, no había animales de carga, solo la fuerza humana y un conocimiento desconocido de técnicas de transporte y tallado que parecen rozar lo imposible. Algunos arqueólogos tradicionales proponen que usaban troncos para rodarlas, piedras y canales fluviales para trasladarlas. Sin embargo, tales explicaciones se desmoronan al considerar el tamaño, el peso y la cantidad de obstáculos naturales entre las canteras y los sitios donde se hallan las esculturas. ¿Realmente cientos de personas podrían mover semejantes bloques sin romperlos, sin herramientas sofisticadas, atravesando ríos, pantanos y selvas densas? Otra hipótesis, mucho más perturbadora, sugiere que los olmecas poseían un conocimiento secreto sobre la manipulación de la piedra, quizás mediante el uso de vibraciones, sonido o energía desconocida, una tecnología perdida que alguna vez permitió moldear la materia de formas que hoy nos parecen magia. Esta idea no es descabellada si observamos cómo culturas de todo el mundo, desde Egipto hasta Perú, muestran rastros de capacidades de construcción inexplicables con las herramientas conocidas de su época. ¿Acaso los olmecas compartieron este saber olvidado o fueron los primeros depositarios en América de un legado aún más antiguo? Cada bloque de basalto transportado y tallado es una herida abierta en el cuerpo del conocimiento humano, recordándonos cuán poco sabemos de aquellos que nos precedieron. 4. Tuntus San Lorenzo, la primera ciudad sagrada oculta entre la vegetación. Exuberante y olvidada por siglos, San Lorenzo Tenochtitlan emerge como un susurro de piedra y lodo. Considerada la primera gran ciudad de Mesoamérica, San Lorenzo fue el corazón palpitante de la civilización olmeca, una metrópolis adelantada a su tiempo que desafía toda lógica arqueológica. Su apogeo, datado entre 1200 y 900 a.C., revela una planificación urbana monumental, sistemas de drenaje de piedra, plataformas artificiales, canales de irrigación y plazas ceremoniales perfectamente alineadas. ¿Cómo es posible que en un tiempo que la historia define como primitivo, existiera un nivel tan sofisticado de ingeniería hidráulica y organización social? Más inquietante aún es la disposición de sus estructuras. Estudios recientes sugieren que los principales edificios y monumentos de San Lorenzo no fueron erigidos al azar. Hay patrones ocultos, orientaciones astronómicas y proporciones matemáticas que indican un conocimiento preciso de la cosmología y la geometría sagrada. La ciudad estaba salpicada de esculturas de basalto, incluyendo varias de las enigmáticas cabezas colosales. No eran simples adornos, eran guardianes, emisarios de un poder superior, marcando puntos específicos de un mapa desconocido que quizá conectaba lo terrenal con lo divino. ¿Por qué San Lorenzo fue abandonada súbitamente alrededor del 900? No hay señales claras de guerra o desastre natural. Algunos creen que una fuerza externa arrasó la ciudad. Otros, más osados, sugieren que los olmecas partieron voluntariamente, obedeciendo un mandato ancestral para proteger su conocimiento de una inminente catástrofe. Hoy, entre las ruinas semienterradas de San Lorenzo, el viento parece susurrar:
secretos olvidados. Cada piedra desplazada, cada canal seco, es un eco de una sabiduría perdida que alguna vez guió a la humanidad y que aún podría estar esperándonos para ser redescubierta. 5. La Venta, centro de poder oculto. Si San Lorenzo fue el inicio, la Venta representa la cúspide del enigma olmeca. Situada estratégicamente en una isla de tierra firme en medio de pantanos, la Venta no era simplemente una ciudad, era un santuario, un portal sagrado construido con precisión casi sobrenatural. Entre 900 y 400 a.C., la Venta se erigió como el centro ceremonial más importante de Mesoamérica. Su núcleo estaba dominado por una pirámide de arcilla, una estructura que, aunque erosionada por los siglos, aún transmite la grandeza de su propósito original. Más de 30 metros de altura construidos sin piedra cortada, moldeados capa por capa, como si imitaran una montaña sagrada o un axis mundi que conectaba los cielos y la tierra. Lo inquietante es que todo en la Venta parece responder a un orden invisible. Altares, estelas, esculturas y tumbas dispuestas con una precisión astronómica. Las plataformas están alineadas casi perfectamente con los puntos cardinales. Algunos expertos han especulado que la Venta pudo haber funcionado como un gigantesco calendario ceremonial o incluso como un observatorio para seguir movimientos cósmicos. Bajo sus plazas principales, arqueólogos han descubierto complejos entierros de mosaicos de jade, piedras semipreciosas dispuestas en patrones geométricos exactos, ocultos deliberadamente y luego enterrados bajo toneladas de tierra. ¿Quiénes fueron los destinatarios de tales obras maestras invisibles? ¿Para qué civilización futura fueron diseñados? La Venta no fue simplemente abandonada, fue ritualísticamente clausurada, como si los olmecas hubieran sellado su conocimiento, escondiéndolo para tiempos en que la humanidad pudiera quizás comprenderlo. Hoy, los vestigios de la Venta son un rompecabezas incompleto. Cada piedra caída, cada estela rota, es una pieza faltante de un plan maestro que los antiguos olmecas ejecutaron con una visión que, siglos después, aún nos supera. ¿Fue la Venta un simple centro ceremonial o una máquina espiritual diseñada para alterar la conciencia humana? 6. Tres zapotes. El último susurro. Olmeca en la espesura del estado de Veracruz, entre el silencio de los campos y la humedad eterna de los ríos, yace Tres Zapotes, la última gran manifestación del genio olmeca. Menos imponente que San Lorenzo o la Venta, pero no menos enigmática. Tres Zapotes representa un capítulo de transición, un eco que resuena desde un pasado que se negaba a morir. Fundada aproximadamente en el 900 a.C., pero habitada hasta cerca del 400 d.C., esta ciudad nos muestra cómo la cultura olmeca no desapareció súbitamente, sino que se transformó, dejando tras de sí fragmentos de su sabiduría esparcidos en generaciones futuras. Entre sus hallazgos más impresionantes está la llamada Estela C, una losa de basalto que contiene una de las fechas calendáricas más antiguas jamás encontradas en América. Lo desconcertante es su precisión, un conteo de tiempo tan sofisticado que parece incompatible con los conocimientos que, según la historia oficial, deberían poseer en ese momento. ¿Cómo lograron los olmecas medir el tiempo con tal exactitud? ¿De dónde provenía este entendimiento de los ciclos astronómicos y cósmicos? Las esculturas de Tres Zapotes, aunque menos colosales, mantienen el mismo aura de misterio. Rostros de piedra con expresiones impenetrables, estatuillas híbridas de humanos y animales, y monumentos rituales que aún desafían interpretación. Algunos arqueólogos sostienen que en Tres Zapotes ya se percibe una degeneración de la cultura olmeca clásica. Pero, ¿y si, en lugar de una decadencia, estuviéramos viendo una deliberada transmisión de conocimiento en clave, destinada solo a quienes pudieran descifrarlo? Tres Zapotes no fue el fin de los olmecas, fue su susurro final, un testamento escondido entre el barro y las raíces, esperando el día en que los ojos adecuados fueran capaces de ver más allá de la historia superficial. ¿Estamos listos para escuchar ese susurro? 7. Monumentos de propósito. Desconocido entre las ruinas dispersas de San Lorenzo, la Venta y Tres Zapotes, los arqueólogos han encontrado una serie de estructuras y esculturas que desafían toda lógica conocida. Monumentos que, aunque elaboradamente tallados y dispuestos, no encajan en ninguna explicación convencional. ¿Eran altares, portales simbólicos,
o quizás mecanismos rituales destinados a propósitos que hemos olvidado. Muchos de estos objetos presentan formas geométricas perfectas, bloques cúbicos de basalto, altares esculpidos con figuras humanas que emergen o son absorbidas por enigmáticas puertas en forma de U y monolitos cuyas caras planas y esquinas rectas no parecen obra de improvisación artesanal, sino de precisión matemática. Un ejemplo desconcertante son las ofrendas enterradas, complejas composiciones de jade, obsidiana y hematita, dispuestas bajo capas de tierra, invisibles para cualquier observador casual. ¿Por qué dedicar tanto esfuerzo y talento a crear arte que nadie vería jamás? Algunos creen que estas ofrendas eran códigos simbólicos dirigidos a inteligencias superiores, actos de comunicación entre mundos. Otras teorías, aún más audaces, sugieren que ciertos altares y esculturas olmecas no eran simples piezas religiosas, sino dispositivos de alteración de conciencia. A través de la disposición de símbolos, formas y minerales específicos, podrían haber generado estados de trance o conexión espiritual, abriendo puertas entre el mundo físico y otras dimensiones. La falta de inscripciones explícitas en muchos de estos monumentos añade otra capa de misterio. Era como si el conocimiento olmeca se transmitiera más a través de la forma, la ubicación y la energía que a través de palabras escritas. Quizá por eso hasta hoy esos monumentos parecen hablarnos sin voz, un lenguaje de símbolos que espera ser descifrado por quienes se atrevan a mirar más allá de lo evidente. Cada piedra, cada altar silencioso, guarda un secreto. ¿Podremos algún día entender lo que realmente intentaban mostrarnos? 8. El hombre jaguar, el enigma de los híbridos, el corazón de la cosmovisión olmeca, habita una figura perturbadora y fascinante. El hombre jaguar, representado en esculturas, estelas y figurillas. Este ser híbrido, mitad humano, mitad felino, es mucho más que un símbolo religioso. Es quizás la clave para entender una parte olvidada de la historia humana. El jaguar era, y sigue siendo, uno de los animales más poderosos y reverenciados en Mesoamérica. Sin embargo, los olmecas no se conformaron con adorarlo. En su arte lo fusionaron con la forma humana en escenas que sugieren un origen místico, incluso biológico. Relieves muestran mujeres dando a luz, criaturas con rasgos felinos, mientras otras figuras exhiben garras, colmillos y miradas predadoras. ¿Era el hombre jaguar una simple alegoría de fuerza y poder, o encarnaba algo mucho más literal? Algunos investigadores alternativos han propuesto teorías provocadoras, que los olmecas de algún modo buscaban o representaban la hibridación entre seres humanos y entidades que consideraban superiores. ¿Acaso los hombres jaguar eran la manifestación simbólica de experimentos genéticos ancestrales de un conocimiento perdido sobre la manipulación de la vida? En la tradición chamánica de muchas culturas indígenas, el jaguar es el guardián de los portales entre los mundos. Si los olmecas compartían esta visión, el hombre jaguar podría simbolizar a los elegidos, capaces de transitar entre realidades, seres que podían caminar entre lo físico y lo espiritual. Otra posibilidad aún más inquietante es que los olmecas estuvieran preservando en su mitología la memoria de visitantes que no eran enteramente humanos, seres cuya presencia transformó su visión del mundo y su destino como civilización. El hombre jaguar permanece como un desafío a nuestra comprensión moderna, una figura que ruge silenciosamente desde el pasado, recordándonos que tal vez, en algún punto remoto de la historia, los límites entre el hombre y el Dios fueron mucho más difusos de lo que nos atrevemos a imaginar. 9. Representaciones de viajes interdimensionales. Entre los símbolos más desconcertantes que dejaron los olmecas, hay imágenes que no parecen pertenecer al mundo tangible. Personajes con rostros alargados, ojos almendrados y gestos de éxtasis o transformación. Escenas donde figuras humanas emergen o desaparecen dentro de portales geométricos, serpientes que envuelven cuerpos en espirales ascendentes. ¿Qué intentaban representar? Es posible que los olmecas hablaran de viajes entre dimensiones. Algunos investigadores han planteado que ciertos petroglifos y relieves olmecas muestran más que rituales o deidades. Son narraciones codificadas de experiencias fuera del cuerpo, viajes al mundo de los espíritus o incluso tránsitos hacia realidades paralelas. El uso de sustancias psicoactivas como el cacao fermentado, el tabaco silvestre o la datura era conocido en la región y se
presume que formaban parte de rituales chamánicos destinados a alterar la conciencia. Bajo estos estados, los chamanes podían viajar a otros mundos, interactuar con entidades no humanas y traer de vuelta conocimientos ocultos. Pero lo realmente inquietante es que algunas representaciones olmecas parecen describir estas experiencias con una precisión asombrosa. Túneles de energía, seres luminosos, desdoblamientos del alma, simbolismos que en otras culturas solo se encuentran en relatos de contactos con inteligencias no humanas o en visiones de realidades alternativas. Podría ser que los olmecas no solo buscaran el contacto espiritual, sino que lograran cruzar verdaderos umbrales hacia otros planos de existencia. Otra teoría audaz sugiere que las estelas y esculturas funcionaban como mapas o manuales para estos viajes interdimensionales, accesibles solo para aquellos que conocían las técnicas y rituales necesarios. Cada portal tallado en piedra, cada figura envuelta en formas serpentinas, podría ser una clave, una invitación silenciosa para mirar más allá del velo de nuestra realidad, tal como lo hicieron aquellos antiguos exploradores del misterio. 10. El juego de pelota. Portal a otro mundo. A simple vista, el antiguo juego de pelota mesoamericano podría parecer un deporte ancestral, una competencia ritualizada entre equipos que golpeaban una pesada bola de caucho con caderas, codos o rodillas. Sin embargo, para los olmecas y las culturas que heredaron su legado, este juego tenía un significado mucho más profundo y perturbador. Era un acto sagrado, un ritual cósmico y quizás una representación de la batalla eterna entre dimensiones. Los vestigios de canchas olmecas, como las descubiertas en San Lorenzo y La Venta, no eran simples espacios deportivos. Su orientación, diseño y ubicación sugieren propósitos ceremoniales, cuidadosamente alineados con eventos astronómicos como los solsticios y equinoccios. Más que un entretenimiento, el juego de pelota era una dramatización viva del mito de la creación, del ciclo de la vida y la muerte. En algunas versiones posteriores del ritual, como entre los mayas, se sabe que el equipo perdedor, o incluso el ganador, dependiendo de la interpretación, podía ser sacrificado. Este acto extremo no era visto como un castigo, sino como una ofrenda voluntaria, una transición honrosa hacia otro plano de existencia. Y sí, en su forma original olmeca, el juego representaba literalmente un medio para abrir portales entre mundos. Cada pase de la pelota, cada rebote contra las paredes inclinadas de la cancha podía ser una imitación ritual de los movimientos celestes. Los jugadores no solo competían, reproducían los patrones de los astros, los ritmos ocultos del universo. Algunos investigadores alternativos sugieren que las canchas de pelota actuaban como enormes resonadores energéticos, amplificando las vibraciones rituales hasta alcanzar una frecuencia que permitiera el contacto con otras realidades. Quizá, para los olmecas, el verdadero objetivo del juego no era la victoria física, sino el triunfo espiritual, lograr el acceso a reinos invisibles y traer de regreso el conocimiento de los dioses. Cada cancha abandonada en la jungla es un eco silencioso de esos antiguos torneos cósmicos. 11. Los olmecas y el conocimiento astronómico avanzado. Cuando pensamos en las antiguas civilizaciones que estudiaron los cielos, solemos imaginar a los mayas o a los babilonios. Sin embargo, mucho antes de ellos, los olmecas ya observaban y registraban los movimientos celestiales con una precisión que desafía toda explicación convencional. Las ruinas de La Venta, San Lorenzo y otros sitios muestran evidencias claras de alineaciones astronómicas intencionadas. Las estructuras principales se orientaban según posiciones clave del Sol, la Luna y posiblemente Venus, un astro de enorme importancia ritual para las culturas mesoamericanas. ¿Cómo adquirieron este conocimiento? ¿Quién les enseñó a leer las estrellas con tal exactitud? La famosa Estela C de Tres Zapotes no solo contiene uno de los primeros registros calendáricos conocidos en América, sino que sugiere un conteo del tiempo tan sofisticado que implica observaciones continuas y sistemáticas durante generaciones. Esto no es obra de sociedades primitivas improvisando, es el legado de una tradición científica compleja. Algunos arqueólogos han propuesto que los olmecas ya manejaban conceptos de ciclos solares y lunares, eclipses, e incluso los movimientos retrógrados de planetas visibles a simple vista. Otros, más osados, consideran que este saber podría provenir de contactos con visitantes o herederos de civilizaciones anteriores que sobrevivieron a cataclismos olvidados. En la iconografía olmeca,
También aparecen símbolos que parecen representar constelaciones, mapas estelares y caminos celestes. Algunas figuras híbridas, como el hombre jaguar, podrían ser proyecciones de entidades vistas en estados alterados de conciencia, inducidos por rituales y sustancias sagradas. ¿Era el cielo para los olmecas simplemente un calendario agrícola, o era una puerta viviente hacia realidades superiores? Cada alineación, cada piedra orientada al sol naciente o al crepúsculo de Venus es un mensaje codificado, un recordatorio silencioso de que, mucho antes de los telescopios y los satélites, ya existían culturas capaces de entender el latido oculto del cosmos. 12. El calendario olmeca, primer contacto extraterrestre. Entre los vestigios más enigmáticos que nos legaron los olmecas se encuentra su concepción del tiempo, un calendario tan avanzado que parece desentonar completamente con el resto de sus herramientas culturales. La precisión de sus registros, comparables en complejidad a los calendarios mayas posteriores, plantea preguntas inquietantes. ¿Cómo adquirieron semejante conocimiento astronómico? ¿Fue simplemente una evolución humana o hubo alguna intervención exterior? La estela C de tres zapotes, tallada hace más de 2000 años, contiene una fecha en el sistema de cuenta larga, una forma de medir el tiempo que exige una comprensión profunda de ciclos astronómicos complejos. No se trata simplemente de contar días, implica el conocimiento de solsticios, equinoccios y movimientos planetarios que difícilmente serían evidentes para un pueblo aislado. Algunas teorías alternativas sugieren que esta sofisticación no puede atribuirse únicamente a la observación empírica. Proponen que los olmecas, o al menos sus líderes espirituales, recibieron ayuda externa, seres avanzados que compartieron fragmentos de conocimiento cósmico, quizá en un intento de guiar o acelerar el desarrollo humano. Estas ideas encuentran eco en relatos míticos posteriores de Mesoamérica, donde dioses barbados, serpientes emplumadas y entidades de origen celestial enseñaron a los humanos las artes de la agricultura, la escritura y el tiempo. Y si esos dioses no fueran simples metáforas, el simbolismo de la serpiente, que aparece repetidamente en el arte olmeca, podría ser interpretado como una representación de la energía cósmica o incluso de trayectorias de vuelo, si miramos desde una óptica moderna. El calendario olmeca no solo mide el tiempo, mide la historia de conexiones olvidadas, de contactos prohibidos, de puentes tendidos entre la humanidad y otras inteligencias más allá de las estrellas. Cada cifra tallada en piedra podría ser un eco de aquel primer contacto. 13. Dioses olmecas. Más allá de lo terrenal, cuando observamos las representaciones de deidades olmecas, no encontramos los típicos dioses antropomórficos comunes en otras culturas. Lo que vemos es una galería inquietante de seres híbridos, combinaciones de humanos, felinos, reptiles y criaturas celestiales que parecen pertenecer a otro reino de existencia. Estos dioses, frecuentemente representados con rasgos animales y expresiones de severidad, no son simplemente íconos religiosos. Su aspecto extraño, sus ojos almendrados, sus bocas abiertas mostrando colmillos y su postura majestuosa sugieren algo más. Figuras que no encajan ni en la fauna terrestre ni en los patrones normales de mitología humana. Algunos investigadores proponen que estas representaciones no fueron fruto de la imaginación ni del simbolismo natural. Según estas teorías, los olmecas estaban retratando seres que vieron o que conocieron de manera directa, entidades no humanas, posiblemente descendidas del cielo o emergidas de otras dimensiones. El dios jaguar, el dios del maíz y el dios del agua, entre otros, no solo regían aspectos naturales, dominaban fuerzas cósmicas, conectaban el mundo visible con los reinos invisibles. Los templos y altares dedicados a estas deidades no eran simples centros de culto, sino verdaderos laboratorios espirituales para establecer contacto. Además, la reiterada presencia de la serpiente emplumada, que luego sería central en culturas como la tolteca y la mexica, podría tener sus raíces más profundas en la cosmovisión olmeca. Una serpiente que vuela, que conecta cielo y tierra, que trasciende las formas físicas. ¿Era esta la representación simbólica de tecnologías de vuelo avanzadas, de viajes interestelares o de seres capaces de desplazarse entre mundos? Cada figura divina olmeca nos observa desde el pasado con una mirada que parece saber mucho más de lo que estamos preparados para entender. Quizás sus dioses no eran mitos,
sino los primeros mensajeros de un conocimiento perdido en las arenas del tiempo. 14. La extraña desaparición, un éxodo o una huida hacia el 405 a.C., el corazón del mundo olmeca dejó de latir. San Lorenzo había sido abandonada siglos. Antes la venta cayó en el olvido y Tres Zapotes languideció hasta ser absorbida por culturas posteriores. ¿Qué causó la súbita desaparición de una civilización tan avanzada, tan profundamente conectada con su entorno y el cosmos? La historia oficial ofrece explicaciones racionales: cambios climáticos, agotamiento de los suelos agrícolas, conflictos internos. Pero estos argumentos, aunque lógicos, no bastan para explicar el abandono ritualizado de centros ceremoniales, la clausura deliberada de altares y la falta de señales claras de guerra o invasión externa. Algunos investigadores plantean que los olmecas no desaparecieron, sino que realizaron un éxodo planificado, un retiro estratégico siguiendo un conocimiento profético. ¿Habían previsto un cataclismo? ¿Habían recibido una señal de aquellos seres que, según algunas teorías, los guiaban? En los estratos arqueológicos de sus ciudades no se encuentran cuerpos en masa ni rastros de batallas. Todo parece indicar que se marcharon voluntariamente, sellando su legado con precisión ritual, como si estuvieran preservando algo sagrado para el futuro. Otra hipótesis aún más audaz sugiere que los olmecas, o al menos sus élites sacerdotales, abandonaron este mundo físico. ¿Podría tratarse de un viaje espiritual masivo, un tránsito hacia otra dimensión, una ascensión planeada desde hacía generaciones? Los descendientes culturales de los olmecas, como los mayas y los mexicas, conservaron fragmentos de su saber, pero nunca lograron replicar completamente la magnificencia oculta de sus ancestros. Cada piedra olvidada, cada altar enterrado en la jungla, es un recordatorio silencioso de una salida enigmática, una partida que tal vez no fue una huida, sino una evolución. ¿Qué sabían los olmecas que nosotros hemos olvidado? 15. Trazas genéticas olmecas. Buscando sus herederos, aunque los grandes centros olmecas se desvanecieron en la niebla del tiempo, su sangre, su linaje y su legado espiritual no desaparecieron por completo. De hecho, rastros genéticos y culturales de los olmecas parecen haber sobrevivido, mezclándose con otras civilizaciones que florecieron posteriormente en Mesoamérica. Estudios recientes en genética indígena han revelado patrones sorprendentes. Ciertas poblaciones actuales de Veracruz y Tabasco muestran marcadores ancestrales que podrían remontarse a tiempos olmecas. Aunque los datos no son concluyentes, sugieren que los olmecas no fueron aniquilados ni completamente absorbidos, sino que dejaron descendencia que continúa viva en la actualidad, camuflada en las raíces de pueblos que muchas veces ni siquiera son conscientes de su herencia milenaria. Culturalmente, las huellas olmecas son aún más evidentes. Iconografía, técnicas agrícolas, rituales religiosos y estructuras lingüísticas posteriores llevan su impronta. Los mayas, por ejemplo, heredaron su fascinación por el cosmos y el juego de pelota. Los mexicas conservaron el simbolismo del jaguar y la serpiente emplumada. Pero hay otro tipo de herencia más sutil y perturbadora, una memoria colectiva enterrada, relatos de seres celestiales, mitologías de híbridos humano-animales, prácticas chamánicas que buscan el contacto con otros mundos. Ecos de conocimientos que los olmecas tal vez dominaron y que, como un río subterráneo, siguieron fluyendo en las tradiciones indígenas. Algunos investigadores alternativos van más lejos. Proponen que ciertos linajes sagrados, guardianes de ciertos saberes secretos, se han mantenido ocultos durante milenios, preservando fragmentos del conocimiento original olmeca. Pequeñas comunidades, aisladas y discretas, donde todavía se recuerdan rituales y nombres que datan de un tiempo en que el hombre caminaba junto a los dioses. La historia oficial no reconoce plenamente esta continuidad, pero bajo la superficie, en la sangre y la memoria de los pueblos, el espíritu de los olmecas aún respira. ¿Podremos algún día reconstruir el mapa completo de su legado? 16. Arte olmeca. Mensajes codificados en piedra. Simple vista, el arte olmeca impresiona por su belleza, sus formas robustas
y sus detalles exquisitos. Pero cuando se observa más de cerca, uno empieza a percibir algo inquietante. Estos no son simples ornamentos, son mensajes codificados, fragmentos de un lenguaje simbólico destinado a trascender el tiempo. Cada escultura, cada relieve, cada máscara olmeca parece esconder una narrativa más profunda. Las proporciones cuidadosamente medidas, los gestos calculados de los personajes, los patrones geométricos que adornan cuerpos y rostros, todo sugiere que el arte olmeca era un vehículo para transmitir conocimiento secreto. Muchos de los rostros esculpidos presentan expresiones serenas, casi hipnóticas, como si los personajes representados estuvieran en estados alterados de conciencia. Algunos llevan tocados o cascos que recuerdan dispositivos de comunicación o protección, y en ciertos casos, las posturas de las manos y los pies sugieren gestos rituales codificados. Algunos investigadores alternativos proponen que los olmecas, conscientes de que su civilización podría perecer, cifraron su saber en sus obras de arte. La disposición de ciertos símbolos, espirales, cruces, serpientes, no sería meramente decorativa, sino fórmulas visuales para activar memorias dormidas o para guiar a futuras generaciones en la reconexión con saberes olvidados. Curiosamente, los motivos más repetidos en el arte olmeca, el jaguar, la serpiente, el maíz, no solo tienen connotaciones mitológicas, también parecen encarnar principios cósmicos: fuerza, transformación, fertilidad. Es como si cada escultura fuera un pequeño microcosmos, una representación tangible de leyes universales. La falta de textos escritos extensos en la cultura olmeca ha llevado a subestimar su sofisticación. Sin embargo, tal vez su verdadera escritura no era de palabras, sino de formas, gestos y símbolos destinados a hablar directamente al inconsciente humano. Cada pieza olmeca es un enigma en piedra, una carta cerrada enviada a través del tiempo. ¿Tendremos alguna vez la clave para abrir ese mensaje? 17. El uso del cacao y otras plantas sagradas. Mucho antes de que el cacao se convirtiera en el símbolo global del placer y la indulgencia, fue considerado una planta sagrada por los olmecas. Para ellos, no era simplemente un alimento, era un puente espiritual, una llave que permitía abrir las puertas del conocimiento oculto. Los vestigios arqueológicos encontrados en vasijas de cerámica indican que los olmecas fueron los primeros en domesticar y preparar el cacao en formas que iban mucho más allá de la mera nutrición. Se sabe que elaboraban una bebida amarga, espumosa, combinada posiblemente con chiles o hierbas psicoactivas, utilizada exclusivamente en ceremonias religiosas y rituales de iniciación. El cacao era visto como un regalo de los dioses, una sustancia que facilitaba la comunicación con el mundo espiritual. Su ingesta en contextos rituales, junto con el uso de otras plantas sagradas como el tabaco silvestre, la datura o la flor de cacao silvestre, creaba estados alterados de conciencia. En esos trances, los sacerdotes chamanes olmecas podían recibir visiones, mensajes y quizá instrucciones de entidades de otros mundos. Más allá de su uso ceremonial, el cacao y las plantas sagradas también parecen haber tenido un papel en la cosmología olmeca. En ciertos relieves y esculturas se observan escenas donde humanos interactúan con árboles y plantas que emanan energía o conectan el cielo y la tierra, sugiriendo que la naturaleza misma era vista como un canal de comunicación interdimensional. Hoy en día, todavía persisten tradiciones indígenas que mantienen vivo este uso sagrado de las plantas, reminiscencias de prácticas ancestrales que los olmecas pudieron haber perfeccionado hace más de 3000 años. Cada semilla de cacao, cada hoja inhalada, era un paso en un sendero místico que llevaba a los antiguos hacia realidades ocultas. ¿Acaso estas prácticas eran intentos conscientes de trascender la limitación humana y alcanzar la sabiduría perdida de sus ancestros cósmicos? 18. Simbolismo del agua. Mapas de portales. Para los olmecas, el agua no era simplemente un recurso vital, era un símbolo sagrado, un elemento de transición, un espejo entre mundos. Cada río, cada laguna, cada manantial era percibido como un umbral, un punto de contacto entre la realidad física y los reinos invisibles. Este profundo respeto y reverencia se refleja en su arte y arquitectura. Muchos de sus centros ceremoniales, como la venta, fueron construidos deliberadamente cerca de cuerpos de agua. Además, abundan representaciones de seres anfibios, criaturas híbridas,
que habitan tanto la tierra como el agua, reforzando la idea de que los olmecas veían el agua como un medio de transformación y trascendencia. Algunas figuras olmecas muestran personajes emergiendo de cuevas inundadas o surgiendo de fuentes, escenas que no parecen narrar simples mitos agrícolas. Más bien, sugieren ritos de renacimiento espiritual o viajes interdimensionales, utilizando el agua como un portal. Incluso sus sistemas de drenaje y canales, lejos de ser meras soluciones prácticas, podrían haber tenido un significado ritual. Conducir el agua a través de caminos específicos podría haber simbolizado la canalización de energías sagradas, estableciendo rutas de comunicación entre el mundo humano y otras realidades. Ciertos investigadores alternativos proponen que las redes hidráulicas olmecas formaban patrones geométricos sagrados, invisibles desde el nivel del suelo, pero diseñados para resonar con las líneas de energía de la Tierra, lo que hoy llamaríamos líneas ley. El agua como portal no es un concepto exclusivo de Mesoamérica. En culturas de todo el mundo, los lagos, manantiales y mares han sido vistos como entradas a otros mundos. ¿Podría ser que los olmecas compartieran este conocimiento ancestral y lo codificaran en sus ciudades y rituales? Cada corriente que fluye bajo las ruinas antiguas podría estar contando una historia olvidada, una historia de viajes no a través del espacio, sino a través de los velos del tiempo y de la conciencia. 19. Primeros cirujanos de América. Cuando pensamos en cirugía antigua, nuestros pensamientos suelen viajar hacia Egipto o a la lejana India. Sin embargo, entre los olmecas existen indicios inquietantes de un conocimiento médico avanzado que podría incluir prácticas quirúrgicas y tratamientos que desafiaban las capacidades de su tiempo. Restos arqueológicos revelan cráneos olmecas, con modificaciones intencionales, alargamientos craneales, perforaciones y otras alteraciones óseas realizadas de manera controlada. Si bien algunos de estos cambios pueden interpretarse como prácticas rituales o estéticas, otros muestran signos de cicatrización, indicando que los procedimientos no solo eran exitosos, sino que los pacientes sobrevivían tras ellos. ¿Cómo lograban tal hazaña sin herramientas de metal, anestesia moderna ni conocimientos de antisepsia? Algunas teorías sostienen que los olmecas poseían un conocimiento herbolario extremadamente sofisticado, usando plantas con propiedades anestésicas, antibacterianas y cicatrizantes para llevar a cabo intervenciones que en su época debieron parecer milagrosas. El uso de tabaco silvestre, cacao fermentado, hongos psicoactivos y otras sustancias podría haber servido no solo para alterar estados de conciencia, sino también como potentes medicamentos. Además, figuras y relieves olmecas muestran representaciones anatómicas detalladas, corazones, fetos, esqueletos y órganos internos. ¿Era esto simple simbolismo o evidencia de un conocimiento anatómico directo adquirido a través de la observación clínica y la experimentación? Algunos investigadores alternativos van más allá y sugieren que parte de este saber médico pudo ser un legado de un conocimiento aún más antiguo, transmitido por civilizaciones perdidas o incluso por contactos con entidades que compartieron saberes prohibidos. Sea cual sea la verdad, los olmecas demuestran que la medicina en América tenía raíces profundas y misteriosas, muy anteriores a lo que la historia tradicional reconoce. Quizás la selva no solo ocultó pirámides y esculturas colosales, quizás también sepultó secretos médicos capaces de cambiar nuestra comprensión de la ciencia y la sanación. 20. La obsesión con el jaguar. Claves de otro mundo. Entre todos los símbolos que pueblan el arte y la mitología olmeca, el jaguar ocupa un lugar supremo. Pero, ¿por qué esta criatura, entre todas las que habitaban las selvas mesoamericanas, fue elevada a un estatus casi divino? ¿Qué sabía este pueblo ancestral sobre el jaguar que nosotros apenas intuimos? El jaguar no era solo un símbolo de fuerza y ferocidad. Para los olmecas, era la manifestación misma de la conexión entre el mundo físico y el espiritual. Representaba el poder de cruzar fronteras invisibles, de moverse entre la tierra y el agua, entre la vida y la muerte, entre el día y la noche. Era el guardián de los portales. Relieves y esculturas muestran figuras mitad humanas, mitad jaguares, los llamados
hombres jaguar. Estas representaciones no parecen simples metáforas. Hay una intensidad en sus rostros, un poder en sus posturas, que sugiere algo más, una transformación literal o espiritual, una hibridación sagrada que permitía a ciertos elegidos acceder a capacidades más allá de lo humano. Algunos investigadores alternativos sostienen que el culto al jaguar estaba vinculado a rituales de trance, en los que los participantes, mediante el uso de plantas sagradas y técnicas de meditación profunda, podían asumir las cualidades del jaguar. Se convertirían en cazadores espirituales, viajeros de mundos ocultos. Otros incluso proponen que el jaguar, en el imaginario olmeca, no era meramente un animal terrestre, sino un avatar de seres extradimensionales, manifestaciones físicas de inteligencias superiores que guiaban o vigilaban a la humanidad. La persistencia del jaguar en las culturas posteriores, como la maya y la azteca, sugiere que este conocimiento o creencia tenía raíces profundas y resistió al paso de los siglos. ¿Era el jaguar un simple tótem de poder? ¿O era la clave olvidada para desbloquear habilidades latentes en la conciencia humana? Bajo su pelaje moteado, el jaguar ocultaba más que músculos y garras. Ocultaba el misterio mismo de la conexión entre mundos. 21. La sangre como puente espiritual. En la cosmovisión olmeca, la sangre no era simplemente un fluido vital. Era el vehículo sagrado que unía a los humanos con los dioses. Un puente tangible entre el mundo visible y los reinos invisibles. La práctica de los sacrificios de sangre, lejos de ser mero acto de violencia, tenía un significado profundamente espiritual y cósmico. Representaciones artísticas y vestigios rituales sugieren que los olmecas practicaban ceremonias de autosacrificio, donde sacerdotes o líderes perforaban sus propias lenguas, orejas o genitales, permitiendo que la sangre fluyera como una ofrenda viva. Cada gota derramada no era vista como una pérdida, sino como una entrega de energía, un acto de comunicación sagrada. En los altares de piedra, conocidos como altares trono, se han encontrado representaciones de figuras humanas emergiendo de cuevas o portales, sosteniendo niños o realizando actos de ofrenda de sangre. Algunos expertos sugieren que estos rituales tenían como fin asegurar la fertilidad de la tierra, la estabilidad cósmica y el favor de fuerzas superiores. Pero detrás de estos actos puede esconderse un conocimiento aún más perturbador: la sangre como codificadora de información genética, como portadora de memoria ancestral. Podría ser que los olmecas intuyeran de alguna manera que en la sangre residía algo más que la vida física, un vínculo directo con las estrellas, con los dioses que quizás les dieron origen. En muchas culturas antiguas, la sangre fue vista como el líquido sagrado capaz de abrir portales espirituales. Para los olmecas, este principio parece haber sido central. La vida debía ser ofrecida para renovar el vínculo con el universo, para mantener el delicado equilibrio entre mundos. Cada gota derramada en la penumbra de un templo, cada susurro pronunciado entre la sangre y la piedra, era una súplica y una promesa, que la humanidad no olvidaría su origen divino. Quizás, bajo las selvas de Mesoamérica, aún vibren los ecos de esas ceremonias ancestrales. 22. Los niños sacrificados. El precio del saber. Entre los hallazgos más sombríos del legado olmeca, sobresale un aspecto profundamente perturbador: el sacrificio de niños. Excavaciones en sitios como La Venta han revelado restos de infantes enterrados en contextos claramente ceremoniales, rodeados de ofrendas de jade, obsidiana y hematita. ¿Por qué un pueblo tan avanzado, que veneraba la vida y el cosmos, ofrecía a sus hijos en rituales de sangre? La respuesta puede estar en su concepción del universo. Para los olmecas, el equilibrio cósmico requería renovación constante. El sacrificio no era visto como un acto cruel, sino como una necesidad sagrada, un pacto entre lo humano y lo divino. La sangre de los niños, considerada pura e incorrupta, era la ofrenda más poderosa para fortalecer los vínculos con las fuerzas invisibles. Era un precio altísimo, reservado solo para los rituales más trascendentales: consagración de ciudades, aperturas de portales espirituales, peticiones desesperadas de conocimiento o salvación. Algunas interpretaciones sugieren que estos sacrificios no eran simples actos religiosos, sino parte de antiguos contratos espirituales heredados de épocas aún más remotas, donde se creía que el intercambio de vida podía otorgar sabiduría prohibida o acceso a secretos cósmicos. Los rituales.
solían realizarse en plataformas ceremoniales o en cuevas consideradas entradas al inframundo. Allí, entre el humo de las resinas sagradas y los cantos de los chamanes, la sangre inocente era ofrecida para nutrir a los dioses y mantener el tejido mismo del universo. Desde nuestra perspectiva moderna, estos actos pueden parecer inhumanos, pero en la mente olmeca estaban profundamente integrados en una visión donde la vida y la muerte eran inseparables, donde el sacrificio no era un fin, sino un paso necesario en el eterno ciclo de creación y renovación. Cada pequeño cuerpo ofrecido era un recordatorio brutal de cuánto estaba dispuesto a entregar el ser humano para alcanzar el favor de lo divino, o para mantener vivos los secretos del origen de su propia existencia. 23. El Tzompantli, tormento de almas. Aunque el Tzompantli, las macabras plataformas de cráneos, es más conocido en culturas posteriores como la mexica o la tolteca, las raíces de esta práctica ritual parecen hundirse aún más profundo, hasta los albores de la civilización olmeca. Vestigios arqueológicos en sitios olmecas muestran indicios de exhibiciones rituales de cráneos humanos. Algunos cráneos fueron modificados intencionalmente, perforados, tallados o decorados, sugiriendo un propósito que trascendía la simple brutalidad. ¿Qué significado oculto podía tener reunir las cabezas de los muertos en exhibiciones públicas? Para los olmecas, el cráneo simbolizaba más que la muerte. Era un recipiente del alma, una fuente de poder espiritual residual. Organizar los cráneos en estructuras rituales no era un acto de terror, sino una manera de canalizar energías, de rendir culto a las fuerzas invisibles y de recordar a los vivos su conexión inquebrantable con el ciclo cósmico de la vida, la muerte y la regeneración. Se ha propuesto que los tzompantlis olmecas funcionaban como verdaderas antenas espirituales, estructuras energéticas capaces de atraer o apaciguar entidades de otros planos de existencia. Cada cráneo no representaba solo una muerte, sino una puerta abierta, un faro que mantenía el contacto entre el mundo humano y el mundo sobrenatural. Los rituales asociados a estas plataformas podrían haber incluido ofrendas de sangre, danzas extáticas, invocaciones a los dioses de la fertilidad y de la guerra, e incluso prácticas de adivinación, utilizando los restos óseos como instrumentos sagrados. Lejos de ser meros trofeos, los cráneos eran tratados con un respeto ritual que indicaba una comprensión profunda del alma humana y su persistencia más allá de la carne. Cada tzompantli era un grito silencioso hacia los cielos, un recordatorio de que, en la cosmovisión olmeca, la muerte no era el fin, sino la clave para abrir puertas hacia realidades que el hombre moderno apenas empieza a vislumbrar. 24. Los olmecas crearon la escritura más antigua. En las profundidades de la jungla mexicana, oculto durante siglos bajo capas de tierra y olvido, se descubrió algo que desafió las cronologías tradicionales: glifos y símbolos tallados que podrían representar la forma de escritura más antigua de América. ¿Y quiénes fueron sus autores? Todo apunta a los misteriosos olmecas. El hallazgo más impactante es el de la llamada Estela Cascajal, un bloque de serpentina con inscripciones que datan aproximadamente del año 900 a.C. Este objeto, aunque pequeño en tamaño, es colosal en implicaciones. Presenta un sistema de signos repetitivos organizados en líneas horizontales, similar a la escritura lineal de otras culturas ancestrales. Si la Estela Cascajal realmente representa un sistema de escritura olmeca, entonces ellos no solo fueron los pioneros de la arquitectura monumental, el arte y el conocimiento astronómico en Mesoamérica, también fueron los primeros en capturar el pensamiento humano en símbolos permanentes. ¿Pero qué intentaban comunicar? Hasta ahora, la escritura olmeca sigue sin descifrarse. Los glifos podrían ser nombres de personas, registros rituales, narraciones míticas o incluso mapas cósmicos codificados. Algunos investigadores creen que, dada la profunda religiosidad de los olmecas, su escritura probablemente tenía una función ritual antes que administrativa. Teóricos más audaces han sugerido que el sistema de signos podría haber sido heredado o inspirado
por un conocimiento aún más antiguo, restos de una civilización madre que desapareció mucho antes de que la historia comenzara a ser escrita. ¿Por qué no hemos podido descifrarlo todavía? ¿Y qué secretos podría revelar sobre los orígenes mismos de la civilización americana si lográramos romper su código? La estela Cascajal no es solo una pieza arqueológica, es una carta cerrada de los olmecas al futuro, un mensaje que aún espera ser leído y que tal vez revele que la historia de la humanidad es mucho más antigua y compleja de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. 25. Comparaciones con culturas egipcias y sumerias. Cuando analizamos los logros olmecas, su arquitectura monumental, su conocimiento astronómico, su arte enigmático y su posible invención de la escritura, inevitablemente surgen comparaciones con otras civilizaciones antiguas, como Egipto y Sumeria. Y estas similitudes no solo son sorprendentes, son inquietantes. En Egipto, hace más de 5.000 años, se erigieron pirámides gigantescas alineadas con las estrellas. En Sumeria, surgieron los primeros sistemas de escritura y una cosmovisión que ligaba al hombre con seres venidos de los cielos. En Mesoamérica, los olmecas, aislados por océanos y selvas, parecen haber seguido trayectorias paralelas de desarrollo en áreas claves del conocimiento humano. Las cabezas colosales olmecas, comparables en escala y misterio a las estatuas de Giza, sugieren un dominio sobre la piedra y una visión monumental del poder humano que recuerda los proyectos megalíticos del viejo mundo. Su simbolismo religioso, serpientes emplumadas, dioses híbridos, portales entre mundos, guarda ecos sorprendentes de las mitologías egipcia y sumeria, donde la conexión entre cielo y tierra era esencial. ¿Es posible que todas estas culturas hayan bebido de una misma fuente de conocimiento primigenio, ahora perdida en la niebla de los milenios? ¿O hubo contactos transoceánicos en épocas mucho más antiguas de lo que la historia tradicional admite? Teóricos alternativos han sugerido la existencia de una cultura madre planetaria, una civilización anterior al diluvio, que tras su colapso sembró el conocimiento en diferentes rincones del mundo, adaptándolo a las condiciones locales. Los olmecas, entonces, no serían un caso aislado de genialidad repentina, sino herederos de una herencia ancestral que también alimentó a Egipto, Sumeria y otras civilizaciones inexplicablemente avanzadas. Cada línea trazada en piedra, cada monumento perdido en la jungla, cada mito compartido entre continentes, son piezas de un rompecabezas olvidado. Un rompecabezas que podría reescribir la historia de la humanidad si tan solo tuviéramos el valor de mirar más allá de los dogmas oficiales. 26. El magnetismo de sus monumentos. Tecnología olvidada. Entre los descubrimientos más desconcertantes en el estudio de los olmecas se encuentra un fenómeno que a primera vista parece imposible. Varios de sus monumentos y esculturas presentan propiedades magnéticas inusuales. ¿Cómo pudieron estos antiguos artesanos identificar y manipular el magnetismo sin tecnología moderna? ¿Y con qué propósito? Investigaciones recientes han mostrado que algunas de las cabezas colosales y otros artefactos olmecas contienen regiones específicas de magnetita, un mineral natural con propiedades magnéticas, cuidadosamente posicionadas. No es una distribución al azar. Parece que los olmecas sabían exactamente dónde se encontraban los polos magnéticos en sus esculturas. ¿Cómo lograron este nivel de precisión? ¿Utilizaban algún tipo de brújula rudimentaria? O, más inquietante aún, poseían un conocimiento intuitivo o transmitido sobre la energía de la Tierra que hoy hemos olvidado. Algunos investigadores sugieren que este magnetismo no tenía un fin utilitario, sino ceremonial o espiritual. Las zonas magnéticas podrían haber actuado como puntos de poder, amplificando energías invisibles durante rituales sagrados o ayudando a los chamanes a entrar en estados alterados de conciencia. Otras teorías más radicales plantean que los olmecas estaban experimentando con tecnologías de resonancia energética, utilizando el magnetismo natural como una forma de abrir portales o de manipular campos de energía para propósitos que hoy solo podríamos calificar de paranormales. El hecho de que estas propiedades hayan sido detectadas miles de años después de su creación sugiere que el conocimiento olmeca del magnetismo era profundo, sistemático y deliberado. Cada piedra magnetizada
Cada altar cargado de energía silenciosa es un recordatorio de que, bajo las máscaras de piedra y las selvas devoradoras de civilizaciones, existe un conocimiento enterrado, un saber olvidado que podría cambiar no solo nuestra comprensión de los olmecas, sino de la propia naturaleza de la realidad. 27. La desinformación moderna. Sobre los olmecas, pese a la magnitud de sus logros, la imagen que se ofrece de los olmecas en la educación convencional es superficial, fragmentaria y a menudo despectiva. Se los presenta como un pueblo primitivo de agricultores que tallaban esculturas por alguna razón desconocida, minimizando su importancia y relegándolos a un pie de página en los libros de historia. ¿Por qué esta desinformación persiste, incluso hoy? ¿Quién se beneficia al mantener oculta la verdadera grandeza de los olmecas? Algunos investigadores independientes sostienen que existe un patrón sistemático de minimización. Los descubrimientos que apuntan a conocimientos avanzados, como el uso del magnetismo, la posible escritura temprana o la astronomía de alta precisión, son ignorados, ridiculizados o archivados lejos del ojo público. Las interpretaciones académicas tienden a reducir los símbolos olmecas a simples mitologías agrarias, evitando cualquier discusión sobre contactos culturales transoceánicos, tecnologías perdidas o conocimientos espirituales profundos. Cualquier desviación de la narrativa oficial se tacha rápidamente de pseudoarqueología, cerrando la puerta a investigaciones más abiertas y libres. ¿Por qué tanto miedo a reescribir la historia? Una respuesta plausible es que aceptar el verdadero nivel de avance de los olmecas obligaría a replantear toda la cronología del desarrollo humano en América y quizá del mundo entero. Implicaría aceptar que hace milenios existieron civilizaciones capaces de proezas intelectuales y tecnológicas que no encajan en el esquema evolutivo lineal que nos han enseñado. La ignorancia no siempre es accidental. A veces es cuidadosamente cultivada para proteger paradigmas establecidos. Cada omisión en los libros de texto, cada descubrimiento ignorado en las conferencias académicas es una traición a nuestra verdadera herencia, porque detrás del velo de la desinformación moderna, los olmecas siguen gritándonos desde la eternidad. Éramos mucho más de lo que os han contado. 28. Aliados o creaciones de entidades cósmicas. Cuando analizamos la magnitud de los conocimientos y habilidades olmecas, surge inevitablemente una pregunta inquietante. ¿Fueron verdaderamente una civilización autónoma, surgida de la evolución natural humana? ¿O fueron influenciados o incluso creados por entidades cósmicas? Relatos posteriores de culturas mesoamericanas hablan de dioses que descendieron del cielo para enseñar a los hombres a cultivar, a construir, a organizarse. Seres como Quetzalcóatl o Kukulcán, descritos como sabios, altos y a veces de apariencia no completamente humana. ¿Y si estos relatos no fueran meras mitologías, sino recuerdos distorsionados de contactos reales con inteligencias superiores? Algunos teóricos alternativos sostienen que los olmecas fueron escogidos, o quizás diseñados genéticamente, para preservar y expandir ciertos conocimientos sagrados que de otro modo se habrían perdido tras cataclismos globales. Su arquitectura, inexplicablemente precisa, su dominio de la astronomía, su profundo simbolismo espiritual, todo apunta a una chispa de sabiduría que parece llegar de fuera. Las enormes cabezas de piedra, de rasgos inusuales, podrían ser retratos de estos aliados cósmicos. Más aún, algunos motivos recurrentes en su arte, portales, seres híbridos, mapas celestiales, refuerzan la idea de un entendimiento que supera por mucho lo que sería esperable en su contexto temporal. La pregunta más perturbadora, sin embargo, no es si los olmecas tuvieron contacto con entidades superiores. La verdadera cuestión es, ¿qué precio pagaron por ese conocimiento? Quizás su repentina desaparición no fue fruto de guerras ni de hambre, sino de la consumación de un pacto ancestral, un pacto cuyo contenido aún permanece oculto bajo las raíces profundas de las selvas mesoamericanas. Cada escultura, cada altar, cada símbolo es un eco de ese contacto prohibido, un recordatorio de que el ser humano, desde sus inicios, ha caminado de la mano de fuerzas que apenas empieza a comprender. 29. Rastros de la Atlántida. En América, la mención de una civilización perdida que dominó vastos conocimientos y que desapareció en un cataclismo ha sido parte de las leyendas humanas desde tiempos inmemoriales. Platón habló de la Atlántida, un continente sumergido cuyas hazañas
superaban la comprensión de los griegos antiguos, y si rastros de esa civilización olvidada no se perdieron para siempre, sino que sobrevivieron en lugares inesperados. Como la Mesoamérica olmeca, algunos teóricos han postulado que los olmecas no desarrollaron su civilización de manera aislada, sino que fueron herederos, directos o indirectos, de los supervivientes atlantes. Los conocimientos sobre astronomía, arquitectura megalítica, manejo del magnetismo, arte sacro y el dominio de las energías naturales serían reminiscencias de un saber anterior, resguardado tras la gran catástrofe. Ciertos símbolos recurrentes en el arte olmeca, la serpiente emplumada, el jaguar como viajero interdimensional, la conexión sagrada entre cielo, agua y tierra, encuentran ecos en tradiciones supuestamente derivadas de la Atlántida. Más aún, la sofisticación de sus ciudades, la planeación astronómica precisa y la creación de monumentos imposibles de replicar fácilmente recuerdan prácticas similares observadas en Egipto, en Sumeria y en otras culturas que, curiosamente, también surgieron de manera repentina tras épocas oscuras. ¿Puede ser que los olmecas fueran los guardianes americanos de este saber perdido? ¿Que su misión fuera preservar fragmentos de una sabiduría planetaria destinada a resurgir en otro ciclo de la humanidad? Si aceptáramos esta hipótesis, la repentina desaparición de su civilización adquiere un nuevo matiz. No sería una derrota, sino una retirada estratégica, el cumplimiento de un propósito. Cada piedra tallada, cada alineación astronómica, cada mito de seres venidos del cielo, sería entonces una carta escondida en la jungla, esperando el momento en que los seres humanos estemos listos para recordar quiénes fuimos y quiénes podemos volver a ser. 30. La advertencia olmeca. Para el futuro, los restos de la civilización olmeca no son solo reliquias de un pasado glorioso. Muchos investigadores creen que en sus monumentos, mitos y símbolos se esconde algo más, una advertencia silenciosa dirigida a nosotros, los habitantes del futuro. Los olmecas fueron maestros de la astronomía, de la conexión con la naturaleza, del equilibrio entre mundos visibles e invisibles, pero también parecen haber sido testigos de un conocimiento que, mal utilizado o ignorado, puede llevar a la catástrofe. Es posible que su desaparición no fuera solo un hecho trágico, sino también un mensaje. Sus esculturas de seres híbridos, sus mapas celestiales, sus rituales de sangre y portales de agua, todos parecen indicar una profunda comprensión de las fuerzas que mantienen el equilibrio del universo. Un equilibrio que puede romperse fácilmente cuando el ser humano olvida su lugar sagrado en el cosmos. Tal vez al sellar sus centros ceremoniales y desaparecer sin dejar grandes registros escritos, los olmecas buscaban proteger ese conocimiento, impedir que cayera en manos irresponsables o que fuera banalizado por generaciones futuras incapaces de comprender su peso. En un mundo moderno que cada día se aleja más de la naturaleza, que olvida la conexión sagrada entre la tierra, el cielo y el espíritu, la advertencia olmeca resuena como un eco urgente. Sin respeto por el orden cósmico, la caída es inevitable. Sus monumentos abandonados, sus esculturas mirando eternamente hacia el horizonte, no son solo vestigios arqueológicos. Son faros silenciosos enviando un mensaje a través del tiempo. Recuerden quiénes son, recuerden de dónde vienen, recuerden lo que han olvidado. Quizás aún estemos a tiempo de escuchar. 31. Lo que nos ocultan. El verdadero legado. Olmeca, tras siglos de excavaciones, teorías y silencios cómplices, una verdad inquietante emerge entre las ruinas de la civilización olmeca. Lo más valioso de su legado no es lo que vemos, sino lo que aún permanece oculto. Monumentos desenterrados, fragmentos de arte, sistemas hidráulicos secretos, glifos indescifrados. Todo apunta a una civilización que poseía un conocimiento profundo, integral y sobre todo peligroso para quienes controlan la narrativa de la historia. ¿Por qué se minimiza constantemente su importancia? ¿Por qué se insiste en retratar a los olmecas como una cultura primitiva, en lugar de reconocerlos como los herederos de un saber ancestral que podría cambiar la comprensión que tenemos sobre nuestros propios orígenes? Algunos sostienen que el verdadero legado olmeca incluye mapas del cielo, rutas interdimensionales, secretos sobre la energía terrestre y métodos para expandir la conciencia humana. Un conocimiento que, de ser revelado y comprendido,
liberaría a la humanidad de los límites autoimpuestos por siglos de manipulación. Cada cabeza colosal, cada figura de jaguar humano, cada estela cubierta de símbolos ocultos, no solo representa un misterio arqueológico, son las piezas de un gran rompecabezas que aún no nos atrevemos a completar. Las ruinas olmecas no están muertas. Son artefactos vivos, esperando el momento en que los ojos correctos, las mentes preparadas, puedan despertar y redescubrir el camino que una vez condujo al ser humano hacia las estrellas. Y más allá, el verdadero legado olmeca no es solo su arte ni sus ciudades, es un llamado silencioso que aún resuena entre las junglas, un llamado a recordar, a buscar y a trascender. ¿Estamos listos para escuchar lo que nos dejaron escondido? Eco perdido de los olmecas, un llamado a despertar. A lo largo de este viaje, hemos atravesado ruinas olvidadas, interpretado símbolos prohibidos y desenterrado fragmentos de un conocimiento que nos susurra desde las profundidades de la historia. Los olmecas no fueron simplemente una civilización antigua más, fueron los guardianes de secretos que, de ser plenamente comprendidos, podrían reescribir todo lo que creemos saber sobre el origen y el destino de la humanidad. Ellos conocían los ritmos de los astros, los latidos secretos de la tierra, los portales ocultos en el agua y la sangre. Sabían cómo comunicarse con fuerzas más allá de la comprensión moderna, y quizás en su desaparición ritualizada dejaron un último mensaje grabado en piedra y silencio. Recordad que somos más que carne y hueso. Recordad que las estrellas no solo nos iluminan, sino que también nos llaman. Recordad que antes del olvido hubo un tiempo en que los seres humanos caminaban junto a lo divino. Hoy, las cabezas de basalto siguen en pie, mirándonos a través de los siglos, desafiándonos a despertar de nuestro letargo histórico. La pregunta ya no es qué secretos escondieron los olmecas. La pregunta es, ¿estamos listos para descubrirlos? Si te apasionan los misterios ocultos, las civilizaciones perdidas y las verdades que la historia oficial no quiere que conozcas, suscríbete al canal, activa la campanita y dale me gusta a este video. Así podrás acompañarnos en muchos más viajes hacia los secretos que esperan ser descubiertos en las sombras del tiempo. Gracias por ser parte de esta búsqueda. Nos vemos en el próximo enigma.